Díganme si están viendo una pantalla que dice Plantando Iglesias. Sí, sí se ve. De acuerdo. Yo veo. Entonces, que van llegando los demás. Eh, Quedó pendiente mandarles el tema del ensayo final. Prometo que para mañana ya lo tenemos. Va a haber 3 temas para elegir. Entonces, tú puedes elegir alguno de los 3 temas y hacer el ensayo. Voy a también adjuntar una guía para el ensayo. También la extensión del ensayo. Pero bueno, lo paso por el chat y todos lo van a tener. Listo. Quisiera que empezáramos este día, como cada reunión, que empezáramos con un tiempo de oración, un tiempo de poner nuestro corazón en el lugar adecuado, porque como les digo, siempre que hablamos de iglesia, de plantar iglesias, es algo que nos excede a todos. Nadie es experto hablando de la iglesia. Entonces, creo que necesitamos iniciar con un corazón adecuado siempre que hablamos de iglesia. Y hoy no es la excepción. Entonces, hace algunos años, alguien, un amigo muy querido, en un tiempo de devoción que compartíamos, trajo esta oración y justo hace 2, 3 semanas yo recordaba esta oración y la buscaba y la buscaba y la buscaba y no la encontraba. Me gusta recurrir a ciertas oraciones, porque no sé si te pasa, pero a veces en nuestro hablar con Dios, en cierto sentido, estamos como siempre con los mismos temas, siempre con las mismas palabras, siempre con las mismas preocupaciones, siempre con las mismas peticiones. Y me gusta cuando lees alguna oración que alguien más hace y de repente te saca de ese lugar donde estás siempre como encerrado, ¿no? O sea, aún en nuestra vida con Dios sucede un fenómeno que pues es a causa del pecado, ¿no? Hablamos las mismas cosas con Dios, pedimos las mismas cosas, no sé, usamos los mismos textos bíblicos, las mismas palabras, las mismas muletillas, ¿no? Y es bueno cuando a través de oraciones de otras personas somos capaces de decir cosas que quizá no queremos decir o nunca diríamos, ¿no? Entonces, ese tipo de oración que está acá, creo que es ese tipo de oración que, debido a lo roto que estoy, debido a lo incompleto que me siento muchas veces, yo no haría por voluntad propia, yo no haría porque se me ocurrió orar así. La verdad es que doy gracias a Dios porque alguien más lo oró primero. Entonces, eh, quiero dar la oportunidad que alguien de aquí, bueno, tomando la manito levantada de Silvia, no sé si quería decir algo, pero yo quiero que Silvia nos ayudes, ¿no? Para nos Perdón, yo ayudes no la levanté, no sé leyendo. qué pasó aquí, perdón, pero sí, sí ayudo en lo que usted Bueno, me diga. Adelante. yo creo que en los planes de Dios estaba que tú nos dirigieras orando esta parte. Entonces, ¿por qué no nos ayudas leyendo esta oración? Y Claro. posteriormente que todos nos unamos en este mismo sentir acerca de lo que dice esta oración. Quiero que pongas mucha atención en lo que Silvia nos va a leer y el peso de esas palabras. Esas palabras es una oración que muchos no saben de dónde salió. Algunos se le atribuyen a un pastor llamado John Wesley. A lo mejor tú lo has escuchado hablar, este hombre de Dios. Otros se lo atribuyen a estos 2 autores que están aquí abajo, Joseph y Richard Alleine. Y en inglés es la oración del pacto metodista, que me parece que en las iglesias metodistas cada cierto tiempo se hace esta oración. Eh, pero el título de la oración es Un pacto con Dios. Entonces, que podamos orar estas palabras y tener este corazón acerca de lo que Dios quiere decirnos y cómo Dios quiere usarnos. ¿Qué les parece si
si empezamos este tiempo así. Silvia, adelante, lees la oración. Posteriormente yo voy a estar también haciendo una oración basada en esta idea. Claro. Ya no soy mío propio, sino tuyo. Llévame a hacer lo que tú deseas. Colócame entre aquellos que tú quieras. Ponme en acción. Expónme al sufrimiento. Permíteme ser utilizado por ti o puesto a un lado por ti. Ser exaltado por ti o humillado por ti. Permíteme estar lleno o estar vacío. Permíteme tenerlo todo o no tener nada. Voluntariamente y de todo corazón te lo entrego todo para tu agrado y disposición. Y ahora, glorioso y bendito Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tú eres mío y yo soy tuyo. Que así sea. Y que el pacto que hago contigo en la tierra sea confirmado en el cielo. Amén. Te invito a que con el peso de estas palabras iniciemos este tiempo orando al Señor. Padre, Señor, gracias por estas oraciones peligrosas, estas oraciones en donde se expone nuestra incredulidad, se expone nuestro amor propio, se exponen nuestros ídolos de confort, nuestros ídolos de que somos sabios acerca de lo que estamos haciendo, nuestros ídolos de placer, nuestros ídolos de poder. Señor, derriba toda nuestra idolatría. Tú conoces que nuestros corazones son una fábrica de ídolos. Y Señor, queremos servirte, sin embargo, no podemos negar lo roto que estamos, lo pecadores que somos y lo mucho que te necesitamos hoy. Señor, no permitas que ninguno de los que estamos aquí hablemos de servirte, hablemos de la iglesia de forma superficial, como un objeto que podemos estudiar, como algo que podemos hacerle una disección y cerrar simplemente para continuar nuestras vidas después. Señor, se trata de tu novia, de tu iglesia, se trata de aquellos que tú has comprado con sangre, aquellos por los cuales tú diste tu vida, Señor. Que esta oración sea nuestra. Señor, que no busquemos una plataforma, no busquemos un reconocimiento en todo esto, antes busquemos que el nombre de Jesús sea puesto en alto, el nombre de Jesús sea hecho famoso. Y si eso implica nuestra participación, Señor, con gusto queremos responder. Y si eso implica nuestro silencio, implica estar sentados, también queremos hacerlo. Señor, pero sabes lo débiles que somos y lo tercos que somos. Es por eso que hoy oro para que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas de manera profunda. Señor, queremos que este pacto sea nuestro también contigo. Queremos orar de esta manera, Señor, y te pedimos perdón porque no es el tipo de oración a la que estamos acostumbrados. Oramos para que nos des, oramos para que nos sanes, oramos para que nos perdones. Pero Señor, queremos orar para que nos uses de acuerdo a tus planes, de acuerdo a tu voluntad, Señor. No como nosotros queremos servirte, sino como tú quieres usarnos. No como buscando tu favor o buscando ser más amados o buscando ser reconocidos, sino buscando responder a aquello que nos ha encontrado primero, a ese amor de Cristo que es profundo, que es incondicional, que es eterno, que no cambia. Señor, permítenos iniciar este tiempo conscientes de nuestro papel acá, conscientes de la hermosura, de lo completo, de lo transformador que ha hecho Cristo para salvarnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarlos a que vayamos a la dinámica de esta semana. Y la dinámica de esta semana fue esta.
Enlista 5 maneras en las que consideras que una iglesia madre, explicando este concepto de una iglesia que envía o que planta nuevas iglesias, puede ser bendecida. No, esta fue la dinámica que quedó pendiente. Quiero aclarar una cosa de estas dinámicas para que, para que sean más, para que todos podamos ser bendecidos a través de estas dinámicas. No tienes que mandármela antes, no te preocupes. Compartámosla aquí en la clase y si quieres también, si no alcanzaste a compartirla en la clase, pues mandarla en el chat después, ¿no? Pero no te preocupes, no tienes que mandarme esa tarea antes. Honestamente, me encuentro en un tiempo de mucha actividad, de mucho también que hacer, entonces pocas veces puedo leer todo lo que me mandan por afuera, ¿no? Prefiero que lo compartamos aquí para que pueda ser de bendición a todos, todos lo escuchemos. Y si alguien quiere mandarlo después está bien, pero que sea en el momento de la clase, ¿sale? Para que podamos todos estar como en el mismo canal, ¿no? Porque de repente pasa que alguien manda un mensaje y pues todos estamos desconectados, ¿no? Estamos conduciendo, estamos haciendo algo y no somos capaces de ponerle atención como deberíamos. Entonces, para evitar que eso pase y se pierda tu participación en un sentido, no que se pierda que no le voy a hacer caso, no que se pierda el sentido que los demás no la van a escuchar. Entonces, compartamos la participación aquí y si no es posible que la compartas aquí, entonces sí, en el momento de la clase envíela en el grupo, ¿no? ¿Quién quisiera empezar? Ser muy breves, enlistando 5 maneras. Por ahí Mario me envió su tarea. Si quieres, Mario, puedes empezar. O alguien más me había enviado su tarea también antes. Quiero darle prioridad a esas personas. Adelante, Silvia. Ya, Sí, ¿no? adelante. ¿Yo? Sí. Sí, cualquiera de los dos está bien, no se preocupen. Ok, yo Adelante, sí, Mario. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí. Porque se envían discípulos al mundo, y puse Juan 17, 18. Te escuchamos algo cortado, Mario. No sé si sea tu internet. ¿Qué te parece si le damos oportunidad a Silvia? Silvia, ¿quieres compartir tu tarea? Tengo tu tarea, Mario, está bien, pero te escuchas muy cortado. Silvia, ¿puedes compartirnos tu tarea, por favor? Sí, Gracias, Mario. Gracias. Brevemente, bueno, pues llevando el plan de Dios para la salvación, que es primera de Juan 5, 11, 12, cumpliendo la gran comisión, Mateo 28, 19, 20. De acuerdo. Llevando el llamado de Dios, primera de Corintios 1, 9. Enviando obreros a la mies, Mateo 9, 35, 38. Perfeccionando a los santos para la obra de Dios, Efesios 4, 12 al 15. Bueno, puse más, ¿verdad? Luego puse ver cómo el Señor va añadiendo los que serán salvos, Hechos 2, 46, 47, y fortaleciéndose en el Espíritu Santo y creciendo, Hechos 9, 31. Gracias, Silvia. Muy bien, muy buena fuente de Hechos, ¿no? Nos ayuda a ver cómo las iglesias, la iglesia que estaba recién formándose, ¿no? En el contexto del Nuevo Testamento, fue muy bendecida y no tuvo miedo de, fíjense, la iglesia de Hechos no tuvo miedo de enviar a sus mejores hombres y sus mejores, en un sentido, ¿verdad? Lo entendemos, no estoy diciendo que haya mejores o peores cristianos, sino que enviar a aquellas personas que Dios les había dado dones, que los había usado poderosamente. Y esa es la gente que sale, esa es la gente que es enviada. Y las iglesias seguían creciendo, ¿no? Pensaríamos, híjole, no, fíjate, no podemos mandar a Pablo porque Pablo es un tremendo predicador. Hay que conservarlo aquí. Hay que quedarnos a Pablo, ¿no? Hay que quedarnos aquí a Bernabé, hay que quedarnos aquí a Silas, ¿no? Pero ¿qué vemos aquí? La iglesia del Nuevo Testamento entendió el llamado de Dios y envió hombres, sus mejores hombres en un sentido, a fundar, a plantar nuevas iglesias, ¿no? Entonces, hay mucha bendición cuando una iglesia entiende su lugar y su rol en
plantar iglesias. ¿Alguien más quiere compartir su tarea acerca de 5 cosas, formas en las que las iglesias son bendecidas al plantar iglesias? ¿Bien, pastor? Ah, ya, creo que ya te escuchaba Micrófono mejor. hacia abajo, o el celular, vaya. Perfecto. Adelante, Mario. Compartir era esto, dice la iglesia, es bendecida. Cuando se viene el segundo, Juan 17, 18, van por más almas, más que ganan discípulos, 20, y por más obreros, Mateo 38 y Mateo 13, 31, 32. Creo que seguimos con el problema, Mario, pero gracias. Voy a reenviar tu mensaje, si me lo permites, al grupo para que todos puedan ver tu respuesta. Así como que se ha cortado mucho. ¿Alguien más quisiera compartir? En un momento lo reenvío, Mario, para que no se pierda el mensaje que nos acabas de compartir. ¿Alguien más quiere compartir su tarea, por favor? ¿Alguien más? ¿Alguien más? 5 maneras en las que las iglesias son bendecidas al plantar otras iglesias. No, Miguel, por favor, Miguel Rivera. No había visto tu mano levantada. Adelante, Miguel. Y pues yo creo que yo anoté esas maneras o esos versículos de Marcos 16:15, ¿verdad? Que nos dice que pues Jesús nos dio o nos da la gran comisión de ir y predicar el evangelio a todo el mundo, ¿verdad? Y también anoté Hebreos 10:25, dice que no debemos dejar de congregarnos, ¿verdad? Entonces una manera de bendecir la iglesia es pues congregarnos, ¿no? Que los creyentes se congreguen, tengan un lugar donde congregarse. También un crecimiento, que la iglesia tenga un crecimiento. En 1 de Corintios 3, 6 y 7 nos dice eso, ¿verdad? De que Apolos regó y como dice, que quién es de Pablo y quién es de Apolo, ¿verdad? Dice que yo planté, dice Apolo, regó, dice Pablo, pero el crecimiento lo da Dios, ¿verdad? Entonces cuando estamos plantando más iglesias, pues no todos son, el pastor no va a estar en cada una de esas iglesias, ¿verdad? El pastor principal. Entonces cada quien va a ir sembrando esas almas, pero Dios es el que va a dar el crecimiento. Otra también, cómo se bendice, pues como soportándonos, como dice Efesios 4:2, soportándonos unos a otros, nos soportamos, nos fortalecemos cuando la iglesia crece, cuando tenemos otras iglesias en otros puntos de la ciudad o en otros puntos por ejemplo, como aquí Agua Viva, que tiene en Altamira, en Tampico, en Madero, ¿verdad? Y en varias zonas aquí cercanas. Y bueno, pues otro punto que yo anoté es que tener un fundamento, ¿verdad? Ahí mismo en Corintios 3:10 nos dice que tenemos que tener un fundamento, ¿verdad? Y el fundamento pues es Cristo, ¿verdad? Entonces estamos teniendo un crecimiento y estamos predicando una doctrina sana, ¿sí? Basada en el fundamento que es Jesucristo. Ok, gracias, Miguel. Miguel compartió un punto importante. Creo que voy a compartirles algunos. Tenemos evidencia bíblica de cuando una iglesia planta a otras iglesias, lejos de perder miembros, lejos de disminuir, Dios bendice a esa iglesia que envía personas, y se ha demostrado incluso a través de estudios que se hacen a nivel agencias misioneras y otras personas que se dedican a estudiar la iglesia, que cuando las iglesias que están estancadas en su crecimiento empiezan a enviar personas y a plantar iglesias, las iglesias madre, paradójicamente se pensaría, van a perder personas, van a perder personas, ¿no? Pero no, se ha demostrado que las iglesias que envían, más que perder, crecen. Dios bendice a las iglesias que plantan otras iglesias. Les voy a compartir algunos estudios en el material de lecturas de esta semana para que ustedes puedan ver algunos estudios de Europa, Estados Unidos
y no recuerdo qué otro lugar del mundo, en donde varias iglesias estaban estancadas en su crecimiento, y cuando entendieron el llamado de Dios para que ellos plantaran otras iglesias, de verdad que es un miedo tremendo, porque, como les decía, ¿no? ¿Quién quiere enviar a su predicador estrella a otro lugar? ¿No? ¿Quién quiere enviar a su mejor equipo de alabanza o de música a otro lugar? ¿No? ¿Quién quiere enviar a sus mejores maestros a otro lugar? ¿No? Tenemos un miedo así de que no queremos soltar. Estamos como el de la parábola, ¿verdad? Señor, sé que tú eres un Dios celoso, y que de donde no, de donde no siembras cosechas, y esta idea y entonces me lo guardé, ¿verdad? Tenemos miedo, no queremos soltar. Pero cuando nosotros entendemos el llamado de plantar iglesias, no solamente las nuevas iglesias, las nuevas comunidades de fe son bendecidas, también las iglesias que plantan son bendecidas. Entonces, hay bendición para todos en esto de plantar iglesias. ¿Por qué quise hablar acerca de ello? Porque hay muchos mitos, ¿no? Hay muchos miedos cuando las iglesias se les habla de esto de plantar iglesias. En el movimiento donde yo estoy, por ejemplo, hablamos mucho esta idea de que las iglesias que queremos plantar nacen embarazadas. ¿Qué quiere decir? Las iglesias que plantamos ya saben que ellos van a plantar otras iglesias, se van a comprometer sus recursos económicos, van a comprometer su liderazgo, van a comprometer toda la vida de la iglesia para poder establecer otras iglesias. La finalidad de una iglesia no debería ser ella misma en sí misma, sino el reino de Dios, y eso implica que haya otras iglesias. Cuando una iglesia vive para sí misma, cuando una iglesia vive para simplemente ser grande y tener un lugar en la ciudad y acaparar las luces sobre todas las demás iglesias, ha perdido el sentido de lo que Dios le ha llamado a hacer. Pero cuando una iglesia entiende lo que tiene que hacer, sabe que Dios le ha mandado a plantar otras iglesias. Y hablamos de esta idea la sesión pasada. La estrategia evangelística más efectiva es plantar otras iglesias. El día de hoy quisiera que continuáramos. Gracias a todos por su participación. Si no alcanzas a participar, te invito a que envíes tu participación ahora mismo en el grupo de WhatsApp y podremos verla. Quiero compartirles el día de hoy. Iniciamos un tema muy interesante. Hablamos mucho de plantar iglesias, pero aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Qué tipo de iglesia deberíamos plantar? ¿Qué tipo de iglesia deberíamos plantar? ¿Qué tipo de comunidades Dios nos está llamando a establecer? Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Y nosotros hablamos mucho de 4 tipos de iglesia, ¿sale? 4 tipos de iglesia. Hay personas que creen, por ejemplo, que los códigos postales de las iglesias son simples accidentes. Hay otras personas que creen que los códigos postales de las iglesias deberían demandar acerca de la agenda de la iglesia, ¿no? Y hay muchos extremos por ahí acerca de cómo el lugar en donde está una iglesia debería funcionar, ¿no? Y hablamos de 4 tipos de iglesias. Una es la iglesia en la ciudad, otra es la iglesia contra la ciudad, la iglesia de la ciudad y la iglesia por la ciudad. Vamos a hablar de estos 4 tipos de iglesias. Quiero decir una cosa aquí muy importante. No hay ninguna iglesia perfecta en un sentido, porque todas las iglesias, al estar compuestas por hombres también pecadores, mujeres pecadoras, en algún sentido, las iglesias, alguien ha dicho que también son pecadoras y justas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, hay tendencias en las iglesias a caer en alguna de estas categorías, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué trata cada una de ellas y vamos a ir comentando poco a poco cuál es el tipo de iglesia que Dios o la Escritura nos muestra que deberíamos iniciar en nuestras ciudades. Entonces, empezaremos hablando de la iglesia en la ciudad. Quiero compartirles a qué nos referimos con la iglesia en la ciudad.
¿Alguien puede leer ese párrafo, por favor? Ese pequeño párrafito que está por ahí. Iglesia en la ciudad. ¿Lalo? Sí, yo lo leo. Adelante, sí. Se reúnen, adoran y crean programas hacia dentro de las 4 paredes de la iglesia. Viven en la ciudad, se sirven de la ciudad, pero ignoran la ciudad. La iglesia está presente en una comunidad, sin embargo, parece como si la ciudad no existiera para ella. Ok. ¿De qué tipo de iglesia estamos hablando aquí? Vean. Es una iglesia que está ahí porque ahí consiguieron el local, porque ahí de alguna forma alguien les prestó, porque simplemente están ahí, ¿no? Es ese tipo de iglesia de la cual, si bien se van el día de mañana, los vecinos no la extrañarían, ¿no? Ese tipo de iglesia que incluso hasta los vecinos celebrarían, ¿no? Qué bueno que ya se fue esta iglesia, porque qué bien daban lata, ¿no? Pero son iglesias que usan solamente el espacio donde están como un accidente, ¿no? Como, bueno, estamos aquí, ¿no? Pueden hacer cosas, pero siempre pasan desapercibidos para los demás. No se involucran en absolutamente nada, ¿no? Son iglesias que enfatizan mucho en lo espiritual y después de la reunión ya no pasa nada, ¿no? No tienen impacto en la ciudad, son muy invisibles, ¿no? O sea, se preocupan solamente por lo que pasa adentro, usan los parques, usan las cosas de la ciudad, pero nunca están pensando cómo pueden bendecir de formas prácticas a su comunidad, ¿no? Son personas que usan la ciudad para sus fines. Incluso pueden ser personas que se quejan mucho de la ciudad, ¿no? Personas que de pronto tienen una actitud muy negativa hacia la ciudad, ¿no? Así como que, es que en esta ciudad la gente es muy mala, ¿no? Entonces voy a la iglesia porque hay pura gente buena, ¿no? Entonces, la pregunta para ese tipo de iglesia sería, si hoy tuvieran que cambiarse a otro lugar por cualquier circunstancia, ¿habría vecinos que los extrañarían? ¿Qué pasaría? Piensa en esas iglesias que Dios nos ha llamado a plantar. ¿Qué pasaría si el día de mañana, por alguna razón, tuviéramos que cerrar el lugar donde nos reunimos? ¿Las personas nos extrañarían o celebrarían eso? No. Entonces, esa sería una buena pregunta acerca de ese tipo de iglesia, ¿no? ¿Cómo identificar la tendencia de algunas iglesias hacia acá, ¿no? Iglesias que están ahí, pero si bien pueden estar ahí, o pueden estar en otra ciudad, o no, o sea, de repente están en Monterrey y de repente esa iglesia aparece en Guadalajara, simplemente así, porque se movieron para allá, y usan el espacio simplemente como una plataforma para estar, pero no hay nada alrededor, no hay un mensaje claro acerca de por qué están ahí, ¿no? Tenemos otro tipo de iglesias aquí. ¿Alguien puede ayudarme a leer esta diapositiva? Yo, Sí, gracias. La iglesia contra la ciudad. Mentalidad de nosotros contra ellos. La iglesia representa a los buenos y la ciudad representa a los malos. La gente de la ciudad es mala porque no está en la iglesia, mientras que la gente en la iglesia es buena porque van a la iglesia. Ok. Ese tipo de iglesias son aquellas que siempre están hablando en contra de la ciudad. Son las que enfatizan mucho en ese tipo de cosas de apartarse de la ciudad, ¿no? La ciudad son los malos, la gente que vive alrededor son los malos, nosotros somos los buenos. Nunca se han preguntado, por ejemplo, cómo pueden haber cosas positivas en ese lugar donde Dios los ha puesto, cómo a través de personas no creyentes ellos también son bendecidos, a través de los servicios públicos, a través de eventos de gobierno, a través de eventos de asociaciones civiles, de otras cosas, ¿no? Enseñan las escrituras de forma que solamente hay una diferencia entre el mundo y Cristo, ¿no? Y todo es como somos enemigos de las personas que nos rodean y no debemos contaminarnos con ellos, ¿no? Entonces, esa es una visión también, ¿no? Estudian, fíjense, sí estudian el contexto donde están alrededor, pero lo hacen simplemente para separarse o para siempre estar hablando de lo diferente, ¿no? Entre los cristianos y los no cristianos, ¿no?
ese tipo de dinámica en donde no puedes ir al cine, o si vas al cine tiene que ser con cristianos, o no puedes hacer ciertas cosas, ¿no? No debes de relacionarte con gente no cristiana, todo debe ser cristiano, mandar a los hijos a la escuela cristiana, cualquier cosa que no sea cristiana pues ya está mal absolutamente, ¿no? Y es como enfatizar mucho en esta diferencia, ¿no? Entonces esas iglesias hacen que mucha gente busque a Dios, pero se alejan realmente de la iglesia, ¿no? ¿Cómo? Yo aquí la pregunta sería para ese tipo de iglesia, ¿no? ¿Cómo están atrayendo como iglesia a las personas que Jesús atraía?